Muy buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? Vamos a comentar hoy novedades, caso Daniel Sancho. Me habíais mandado una de las entrevistas más vistas en las últimas semanas, que es la de Vicente Garrido en The Wild Project, la cual habla, por supuesto, de los hermanos Menéndez, que ya vimos en varias partes en este canal, de otros casos, por supuesto, el caso de Francia, etcétera, ¿no? El caso de Pelicot, que es tremendo, pero también del caso Sancho, y es que el titular me parece bastante fuerte lo que aquí se comenta, pero antes también he de deciros que por lo que están colocando los medios de comunicación en los últimos días, supuestamente estamos ante el último cartucho de Daniel Sancho, o más bien dicho, de la defensa del chef español condenado a cadena perpetua en Tailandia, una condena muy abultada por el presunto crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del mismo Daniel. Obviamente nosotros siempre decimos que nos parecen muchas cosas muy raras de lo sacado por la policía tailandesa. Es lo que yo siempre he transmitido, el cómo se vendió la información y la cronología de hechos. Yo sigo pensando lo mismo, que hay cosas que no veo, que no me encajan por ningún lado. Y lo que se dice es que el 29 de diciembre es como la fecha límite para presentar ese recurso del que se hablaba. Ahora se especula con que supuestamente no quieren hacer ese recurso. No sabemos si hay a lo mejor algún tipo de forma o que piensan que es mucho mejor pactar de ciertas maneras o lo que sea, y que podría conllevar a Daniel Sancho estar en España mucho antes si no se presenta ese recurso. Es algo que se fue diciendo durante mucho tiempo. De hecho, tampoco se descarta que se pueda pedir otro aplazamiento, porque se había pedido un aplazamiento, ahora estaba esta fecha del 29 de diciembre, y se piensa incluso que puede haber otro aplazamiento más. Creo que incluso, no sé si era estas semanas o no sé si entre el 15 de diciembre o algo así, creo que salía el libro este de Joaquín Campos, que va a dar muchísimo de qué hablar, seguro, como siempre lo hace él, ya sea para bien, para mal o lo que sea, pero de que hablar da siempre. Pero lo que dijo Ramón Chipirrás, que me parece que habló con la agencia EFES, que estaban trabajando en el recurso todo el tiempo, de la misma forma que se había hecho durante el juicio, y que se iba a presentar en el momento oportuno para ellos. Así que van a disponer de todas las prórrogas que se necesiten mes a mes, pues así lo van a hacer. Y esto es un poco lo que había dicho en esta entrevista el letrado español, que sabemos que también fue a Tailandia, estuvo allí con Carmen Balfagón, y parece ser que desde la corte de Koh Samui indicaron que no había un máximo de veces que se pudiera aplazar la presentación de ese recurso, y que dependía de la consideración del juez. O sea que en general suelen permitir hasta 4 aplazamientos incluso. Llevan uno, seguramente hagan el segundo, y no sé si va a ser a la tercera o a la cuarta, así que en diciembre no creo tampoco que sea el recurso de Daniel Sancho. Pero bueno, veremos finalmente si creen que pudieron recopilar nuevas pruebas que sostuviesen que el crimen fue en defensa propia, como así sostiene el propio Daniel Sancho. Y yo, como siempre, os pregunto a vosotros, después de tanto tiempo, ¿qué es lo que creéis? ¿No? ¿Creéis que Daniel Sancho lo hizo en defensa propia? ¿Pensáis incluso más allá, en otro tipo de teorías comentadas a lo largo de todo este caso, que había algún tipo de trama en contra del propio Daniel Sancho? O incluso llegáis a creer lo que vamos a ver ahora por aquí, que sería la entrevista de Vicente Garrido, que la pregunta que está en el título es si Daniel es un psicópata y si incluso lo hizo por placer. Heavy la pregunta como tal, fuerte, así que vamos a ver qué nos dice por aquí el criminólogo Vicente Garrido. Quizás más sonado a nivel de asesinato que hemos tenido en España, que es el de Daniel Sancho, a nivel de poder mediático, ¿no? Porque tiene todos los elementos que conforman una historia para que Netflix haga serie de aquí a un tiempo. Chico joven, de buena familia, guapo, a priori una persona carismática, un tío excelente, hijo de actor. Lo tiene todo, y de repente no tan solo mata a alguien, que es un hombre con el que se empieza a indicar que puede tener también una extraña relación, pero es que encima lo descuartiza.
Yo te quiero preguntar, ¿tú qué perfil ves en Daniel Sancho? Bueno, vamos a hacer un análisis. Yo, desde luego, no he visto a Daniel Sancho ni tengo un conocimiento privilegiado del caso. Como tal, Vicente Garrido ya había hecho un análisis anteriormente, ¿no? A mí me suena haber reaccionado él en algún directo cuando hacíamos directos diarios del caso de Daniel Sancho. Me suena un montón haberlo reaccionado en alguna ocasión, pero bueno, este está siendo muy viral, este vídeo. No sé si por el título o lo que sea, pero tiene ya casi 500.000 de vistas esto. A diferencia de otros donde he podido intervenir y estudiarlo, como tú sabes, ¿no? Pero hay una serie de cosas que es interesante que podamos comentar y que tus seguidores lo analicen con nosotros. En primer lugar, se trata de una relación que por algún motivo es una relación insana. No digo quién la causó o quién la provocó, pero evidentemente ese tipo de relación llega a un punto donde ya no tiene razón de ser. Por lo menos uno de ellos, que en este caso es Sancho, decide que es una relación digamos, nociva o perjudicial, y él entonces encuentra, ¿no?, una motivación muy grande como para cometer un crimen de esa naturaleza. De tal manera que, simplemente por el análisis de los hechos, lo que entendemos es que llega un momento que él cree que vale la pena cometer ese crimen antes que continuar con ese tipo de relación. Y claro, el asunto del descuartizamiento... A ver, pero es tremendo, ¿no? Pensarlo de esa manera, ¿no? De querer acabar con la vida de una persona porque ya él no quiere que esté en su vida, ¿no? De esa manera, y quizás se dejó llevar demasiado por películas que el otro pudiera montarle o no. En este caso, como él decía, de negocios, de proyectos, de tal. Y en realidad, bueno, él decía, lo único que quería es ser mi pareja, ser mi novio, ¿no? Decía en las primeras declaraciones, me engañó, me mintió, tal. Bueno, ya, pero hasta por eso, solo por eso, querer acabar con la vida de una persona, a ver, es una barbaridad, ¿no? Pensarlo de esa forma. Tú sabes que él planteó en el crimen que fue un accidente, me parece, ¿no? Que hubo una pelea. Sí, un empujón, un golpe, se desnucó o algo parecido. Vale. En las investigaciones que yo he hecho de otros casos donde los acusados han descuartizado a la víctima, me interesó mucho qué vinculación hay entre el descuartizamiento y el homicidio. Entonces empecé a investigar y realmente solo hay dos razones que están detrás de un descuartizamiento. Una, y es la mayoritaria, es el hecho de que tú has matado a esa persona. Porque tú piensas que el descuartizamiento exige romper un tabú muy grande, que es un tabú universal, y es digamos, la prevención que tenemos a la hora de manipular un cadáver, al margen de posibles variaciones culturales que puedan darse en algunos momentos. Lo cierto es que es casi universal, es decir, el cadáver como mucho... Como siempre decíamos, el tema del descuartizamiento era lo primero que nos chocaba ver el caso, es decir, en Tailandia, otro descuartizamiento... de qué forma ha sido, aparece un resto aquí, allá, tal. Era como... nos parecía demasiado, ¿no? La forma, cómo se había hecho, y no nos encajaba de esa forma. Lo cuidas, lo adecentas con objeto de enterrarlo, pero lo que es la manipulación violenta, como es una mutilación, es un tabú muy grande, y los seres humanos tenemos una gran aversión a hacerlo. Entonces la investigación lo que dice es que cuando tú tienes la suficiente motivación como para hacer eso, es porque tienes que tener algo que realmente te importa mucho, y normalmente es evitar ser identificado y capturado por la muerte de esa persona. Dicho de otra manera, te deshaces del cadáver para que nadie te pueda acusar, que no puedan encontrarlo, y por consiguiente la vinculación en la investigación criminal que puedan ejercer no te alcance, ¿no? Sí, pero es raro porque luego él va a comisaría como si nada, ¿no? Están preguntando por la desaparición de la persona que supuestamente ha acabado con su vida, y literalmente a las horas está yendo a comisaría a poner una denuncia por esa desaparición. Es que no tiene sentido. Y luego la segunda razón es porque se piense que cometiendo el descuartizamiento y haciendo desaparecer el cadáver se puede obtener algún tipo de beneficio económico que, si apareciera esa persona muerta, lo cortaría. Por ejemplo, el hecho de que tú estás cobrando un seguro o una pensión por esa persona. Si esa persona ha muerto y tú declaras esa muerte y tú estás de alguna manera beneficiándote de esa pensión, entonces, como es lógico, desaparece. Entonces he encontrado algunos casos, pero no son muchos, donde esa persona, con objeto de deshacerse del cadáver y que nadie pueda encontrarlo, entonces lo ha descuartizado
y lo ha hecho desaparecer y no ha dicho absolutamente nada. Entonces, efectivamente, hay algunos casos donde has estado cobrando 3 o 4 años el seguro hasta que finalmente se ha descubierto, o quizá nunca se haya descubierto, porque claro, eso no lo sabemos, solo sabemos los casos que aparecen en la prensa y dicen, fulano de tal llevaba 7 años cobrando el seguro de su abuela o de su madre, ¿no? Pero en todos los otros casos, el descuartizamiento... A ver, pero de cobrar aquí un seguro, o sea, no entiendo realmente el por qué ha metido eso. En el caso de Daniel Sancho como tal, tendría más sentido que hablara de que, no sé, pudieran llegar a tener un dinero juntos que habían colocado en alguna cuenta, o ¿no? Ese tipo de teorías del propio Joaquín Campos, que antes hablábamos de su libro, por ejemplo, ¿no? Sería como algo más factible, de vamos a hacerlo desaparecer este hombre no sé qué, y yo cuando llegue a España me quedo con todo lo que habíamos planteado y con ese $1.000.000, por ejemplo, ¿no? Tendría un poco más de sentido, pero no sé, lo que dice aquí Garrido me parece que no viene nada al caso, ¿no? El descuartizamiento obedece simplemente a que tú quieres evitar ser acusado de asesinato. Entonces, lo del accidente me cuesta creerlo, y de hecho el tribunal no lo creyó, ¿verdad? Porque en otros casos en los que he trabajado, efectivamente, donde se había producido el descuartizamiento, el sujeto se ha demostrado legalmente que había matado a la persona. Por ejemplo, en el caso de Marta Calvo, no sé si te acuerdas que Marta Calvo, esta chica valenciana que fue asesinada por Jorge Palma, que era un serial killer, el último serial killer de Valencia, para que veas que en Valencia también tenemos buenos espécimes. Hay de todo un poco, ¿no? Bueno, lo de Palma en verdad tampoco tiene mucho que ver, más que nada porque parece que tenía varias víctimas a sus espaldas, otras que salieron después de lo de Marta Calvo. Fue un escándalo tremendo, ¿no? Se habían conocido, me parece que por una aplicación y tal. Nosotros entrevistamos de hecho a la madre, a Marisol Burón. Recuerdo que la entrevistamos hace bastante tiempo y es un caso durísimo escuchar a la madre. Uf, madre mía, pelos de punta, ¿eh? No sé si tengo la entrevista pública, porque luego del hackeo todos los vídeos se quedaron en privado y me parece que esa tengo que volver a colocarla porque era tremenda, ¿eh? Un poco, sí. El jurado determinó que la había matado, ¿no? Porque a pesar de que él dijo que se había muerto por accidente, por consumo de drogas, etcétera, todo el contexto del crimen implicaba en este punto. Y esto se da en este hecho. Luego, otra cuestión que me llama a mí la atención de este caso es que creo que hay una por parte de él, hay una apreciación inadecuada del contexto en el que se estaba desenvolviendo. Yo creo que él pensó que por el hecho de estar en Tailandia, bueno, pues que ahí la policía no era, digamos, efectiva, no era capaz, y que realmente deshaciéndose del cadáver no iba a sufrir consecuencias. Pero claro, él no sabe que la policía tailandesa, como otras policías que son muy importantes, pero claro, son países, digamos, monárquicos, donde hay un gran nivel de autoridad, reciben mucho entrenamiento. Esa gente va a muchos cursos y es gente muy especializada en mantener el statu quo. Y eso creo que fue un error importante. Y otro error a la hora de entender el contexto es, por ejemplo, desconocer que en esos lugares muchas... Como tal, aquí, en la primera pregunta que decíamos al inicio del vídeo, lo de si lo hizo por placer, si lo descuartiz por placer, eso parece que con lo que estamos viendo que comenta Vicente Garrido, este criminólogo, se desmiente bastante, ¿no? O sea, él desmiente bastante eso. No cree que él lo hiciera por placer o no sé qué, sino por el tema de la relación tormentosa que tenían y demás. Suponemos que habría algo más detrás del caso, de su relación que le hizo suponer que tenía que acabar con la vida de esa persona. Y bueno, yo siempre me pregunté como en el caso de los hermanos Menéndez, si en esta ocasión realmente Daniel Sancho, en vez de esa defensa que él hizo de que fue como un accidente y demás, si se hubiera dicho que tenía que acabar con esa persona porque era bueno, ¿cómo se dice? Como un problema, no como un problema, sino una amenaza para él, para su vida o para su familia, ¿no? De amenazas de muerte, etcétera, de eso se habló, ¿no? De hecho, parece que quedan probadas en la sentencia del caso Daniel Sancho. Yo recuerdo
estar leyendo por aquí la sentencia, ¿no? Hace unos meses atrás y parece que lo de las amenazas de M, el juez sí las creyó, por lo tanto, tirando por ese hilo, no sé si se habría considerado de otra forma el caso, la verdad. Nunca lo sabremos, ¿no? Porque al final no decidieron ir por ese estilo. Mucha gente va a los sitios donde se depositan basura, porque mucha gente vive de eso. De tal manera que al poco tiempo, tú sabes que una parte del cuerpo apareció en uno de los grandes depósitos de basura, ¿no? Pero claro, él no sabía que hay cientos de personas todas las mañanas rebuscando. Luego, claramente él no tenía una idea exacta de cuál es el lugar donde se había producido ese crimen. Yo creo que él tenía la fantasía de que ahí no iba a pasar nada, de que eso era un lugar exótico, de que esto no era como Scotland Yard, ¿sabes? O el FBI. Que no se iban a enterar, ¿no? Yo aquí lo meto en 3 o 4 sitios y es imposible que aten cabos. Yo creo que eso fue una mala interpretación que al final, pues, tuvo el resultado de que le detuvieran, ¿no? Entonces, la pregunta quizá más importante y a lo mejor la que a ti más interesa ¿es necesario ser un psicópata para hacer eso? No tiene por qué. No tiene por qué, porque he conocido casos donde simplemente el sujeto era un asesino, no era una buena persona. Sí, evidentemente, digamos que no tiene el graduado de crack, ¿no? No pasará a la historia como alguno de los hombres más favoritos, ¿no? No, pero la psicopatía no tiene, de esto si quieres hablaremos tranquilamente, porque es muy interesante. La psicopatía no tiene la exclusiva de la maldad. Una persona puede cometer actos malvados sin ser psicópata. Lo que cualifica como psicópata es el hecho de que en todas sus relaciones y en todos sus actos, las personas con las que él, actuó e interactuó, o una de dos, o son acólitos suyos o cómplices que se benefician de su actividad inmoral, asocial o como quieras llamarle, o por el contrario son víctimas. De tal manera que los que no son sus acólitos, todas estas personas y relaciones sufren. Su familia, sus hijos, su mujer, sus compañeros de trabajo o su marido, si estamos hablando de una mujer, porque en el libro también pongo ejemplos de mujer. En definitiva, hay un deterioro muy profundo de la vida de esas personas. Entonces yo no conozco tanto a Sancho como para poder decir si esto ocurre o no. Si se hace alguna vez algún estudio y tenemos acceso a su vida, pues quizá podamos contestar esa pregunta. Pero ¿es necesario ser un psicópata para llevar a cabo el acto tan visceralmente duro y si quieres repulsivo de desmembrar? La respuesta es no. Hay gente que yo he conocido gente que con la sola motivación de no ser capturado podría hacer esto perfectamente. Evidentemente, un psicópata está muy bien preparado para hacer eso. ¿Eso qué significa? Significa que lo va a hacer y no le va a temblar ningún ojo. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Lo va a hacer y, si me apuras, incluso lo puede disfrutar. Como una muestra de poder, ¿no? Claro, mira, te he matado y encima ahora... ahora te hago picadillo, sí. Entonces, claro, en el caso de un psicópata, ese Everest que tienes que superar para vencer ese tabú, no lo tienes, sino que lo haces de la misma manera, con lo cual le invitas a un café mientras estás... A ver, como tal, de lo que estaba hablando, yo siempre he dicho que Daniel Sancho nunca he visto ese perfil de lo que yo he podido saber o preguntar o estudiar. No he visto en ningún momento el perfil que aquí están comentando, pero claro, luego si, no sé, no tan solo los abogados, sino lo que se dice en la cronología es cierto, ya hay otras cosas que me extrañan bastante más, la verdad. Como por ejemplo lo de irse a desayunar al día siguiente y todo eso, a las horas, ¿no? de llevar los restos y no sé qué. Si todo eso es cierto y de esa manera, ya a mí me extraña un poco más y lo pongo en una tesitura de una gran duda general de lo que realmente era Daniel Sancho, sinceramente. Pensando, si tú supieras que en 2 horas te voy a hacer chuletas, pues... Hablamos del humor con estos temas, ¿eh? ¿Te acuerdas en el último podcast? Humor es básico, porque a lo mejor mucha gente puede decir, ¿cómo están riendo de asesinos que trocean a personas? Pero es lo que comentaste tú, ¿no? Que es un mecanismo maravilloso de defensa contra el horror. Sí, realmente el humor es un elemento de protección porque si no, verdaderamente sería muy oneroso desde el punto de vista psicológico. No es en absoluto falta de respeto para nadie, ¿no?
Y muchas Es verdad que a mí esto sí que me lo decían en muchos directos, que cómo podría estar haciendo, no chistes, sino sonriendo todo el tiempo mientras hablaba de un caso como súper triste o muy grave, ¿no? Muchas veces me lo tienen dicho, ¿no? Y yo, normalmente lo que yo siempre digo no es esto de que haga como chistes para escapar un poco de la tensión o no sé qué, que pueda ser que en algún momento, sino también para que la gente que estaba viendo el vídeo o el directo en cuestión de cualquier tema que sea, porque durante un año, por ejemplo, podemos estar hablando del caso Daniel Sancho, ya sea Liam Payne, pero hay momentos en los cuales, aunque sean casos muy duros de la muerte de una persona, etcétera, pues nosotros tenemos que llevar a personas a que estén viendo nuestro contenido, que para ellos es, como os digo, la creación de contenido, ya sea de un tema u otro, al final para la gente es algo que se pone, que ve un día a otro, un podcast. Es eso, o sea, para ellos es contenido, ya sea este tema, otro, o el que sea, política, fútbol, en este caso son los sucesos y evidentemente son muy duros, ¿no? Pero es algo que no se puede evitar y que nosotros tratamos de hacer el contenido también de esa forma, ¿no? veces lo que intento a través del humor es decir verdades en términos de lo que la otra persona está pensando o sintiendo. Y claro, digamos que en su plan de vida rápidamente encuentran otra circunstancia u otro lugar donde poder volcar algunos de sus desprecios y no están continuamente, hay variaciones, ¿verdad? Pero no están continuamente a lo mejor trabajando o fijándose en un punto determinado, sino que si tienen que manejar a otra víctima u otra persona, tienen que olvidar lo anterior, porque tienen que ser de nuevo hábiles y convincentes con respecto a la otra persona. Entonces no pueden estar llenos de ira todo el tiempo. Porque... ¿Pero se pueden descontrolar? O sea, un psicópata... Porque mucha gente tiene la imagen del psicópata un poco de Dexter, ¿no? De controlado, frío, calculador, mata pero de forma metódica. ¿Un psicópata puede descontrolarse y Bueno, fíjate que de hecho hace unos días atrás estuve viendo la peli esta de American Psycho, ¿no? Que bueno, no sé si la habéis visto. Básicamente Christian Bale como un psicópata financiero. De hecho, me parece que hablan de esto en el podcast. O bueno, he visto parte del podcast como tal. Como los fragmentos que a lo mejor quería reaccionar no los he visto, la verdad. Pero me gusta escuchar a Vicente Garrido, siempre lo hago. Y si puedo reaccionar a él, pues mejor, ¿no? Pero sí que la peli esta, ahora me acabo de acordar, la verdad, que la había visto. Me pareció bastante buena, nunca la había visto. O sea, es como típicas pelis que siempre te dicen, mírate esta peli, míratela, no sé qué. Y al final nunca la has visto. Y cuando la ves después de un tiempo dices, hostias, vale. Me pareció heavy, o sea, hay partes duras que creo que no, o sea, no es una peli para todo el mundo, la verdad. Y bueno, no voy a decir nada por si acaso no la vio alguien, pero me pareció bastante buena, ¿eh? Bastante buena. De hecho, yo tengo como algunas teorías sobre el final, la verdad. Tengo algunas teorías, pero bueno, si hay alguien que la haya visto, la quiere comentar o algo así, pues tienen mis redes sociales por ahí y os digo cuáles creo que son mis teorías sobre el final y eso. pues pensar, ¿la que he liado? Sí, de hecho hay dos grandes tipos de psicópatas. Está por una parte el psicópata impulsivo y el psicópata controlado. Tienen lo que une el concepto fundamental, lo que define el concepto que es la psicopatía, es decir, tienen los rasgos fundamentales. Dicho de otra manera, son egocéntricos, mentirosos, embusteros, manipuladores, sin empatía, crueles y con gran capacidad para explotar y vivir el mundo a costa de las sensaciones que logra de dominio acerca de los otros. Eso es lo común. Pero luego están los impulsivos y los controlados. El impulsivo normalmente es menos inteligente. ¿Por qué? Porque la impulsividad, que implica falta de reflexión y falta de concentración, está muy asociado con el progreso intelectual. Dicho de otra manera, a ver, como tal, si colocamos en la característica de psicópata Daniel Sancho, que no lo creo, vamos, por cómo fue todo el tema, sería totalmente impulsivo, ¿no? Tira esto aquí, coloca esto aquí, o sea, es un despropósito total. El supuesto crimen, ¿no? que dicen que cometió a Edwin Arrieta,
básicamente es, vamos, un despropósito, ¿no? El cuchillo aquí con la mochila, dicen que tarda un día en llegar allí a preguntar por la mochila, lo recoge la policía a las 9 de la noche, no sé, hay algunas cosas, obvio que del caso que podemos ir recordando y tal, que la verdad es que nos indican eso, ¿no? Una impulsividad, ¿no? Todo ese tipo de cosas que siempre hemos dicho de este caso. Yo, como siempre, os pregunto a vosotros qué pensáis. ¿Creéis que realmente él era un psicópata que lo hizo por placer u otra cosa, ¿no? ¿Alguna otra teoría que hemos comentado a lo largo de todo este tiempo que se habla del caso? Desde hace un tiempo hay muchas personas que han comentado lo que les parece el caso Daniel Sancho. Hoy vamos a comentar una de ellas, una persona que parece que ha seguido el caso desde hace un tiempo. Esto es un poco también lo que opina de esta relación que tendría Daniel Sancho y Edwin Arrieta y las claves de lo que pudo pasar desde un primer momento. Todo empezó cuando Edwin Arrieta contactó a Daniel Sancho ofreciéndole una oportunidad de inversión en un negocio de restauración. Algo que sabemos que era muy atractivo para Daniel Sancho, que tenía aspiraciones como chef y que incluso tenía varios diplomas sobre esto. Edwin le aseguró que tenía inversores poderosos en Colombia, y esto creó una dinámica donde Daniel Sancho empezó a depender más de él tanto por el dinero como por las promesas de un futuro exitoso. Con el tiempo, esta relación se volvió desigual, con Edwin tomando más control y quizás ejerciendo presión, tanto económica como emocionalmente. Edwin había mencionado que vivía un amor imposible con Daniel, lo que significa que sus expectativas no eran correspondidas. Este desajuste emocional acababa generando una relación tóxica, marcada por la manipulación, la dependencia económica y la presión emocional. Edwin no solo controlaba la situación por su obsesión, sino también por el impacto económico que sus promesas de inversión podrían tener en la dinámica. Esto podría ser la relación tormentosa aquella que mencionaba Marcos García Montes, el abogado de Daniel Sancho, en el capítulo número 3 de HBO Max. Aunque obviamente seguimos sin saber por qué decidieron verse en Tailandia. Lo que no está nada claro, además de por qué quedaron en Tailandia, son muchas otras cosas. La policía dice que Daniel y Edwin tenían una relación sentimental y sexual, pero existen versiones contradictorias y parece que nadie aclara qué tipo de relación tenían. Todo el mundo, desde las dos familias hasta la defensa, la fiscalía, evitan entrar en el contexto de la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, y esto es muy llamativo. Así de llamativo también lo es que Rodolfo no quiera decir ni una sola palabra sobre ello. En el documental así lo expresa. La historia del dinero. Bueno, Edwin dicen que vio grandes sumas de dinero para, entre otros, invertir en restaurantes en España. Parece que los abogados de Daniel Sancho o el entorno de Daniel no han encontrado ese dinero por el momento, cosa que parece bastante extraña. Nos preguntamos todos, ¿dónde está el dinero? Pero parece que no se ha dado ninguna explicación del origen o del destino final de ese dinero. Algunas fuentes de Joaquín Campos hablan de 1,3 millones de euros, otros hablan de 400.000, de 200.000. Los mensajes entre la hermana y las amigas que proporcionó Ospina al juez en Tailandia, se hablaba de cantidades superiores a los 200.000 euros y, por supuesto, ahora Campos, obviamente, está sacando aquí nombres de políticos que eran amigos de Edwin Arrieta, como Fabio Amin o Zulema Jatín, algunas otras amigas que aparecieron hablando, que eran poderosos, entre comillas, en Colombia, o de buena familia, y tampoco los socios del Boogie, que parecen claves también en este tema para despejar todas las dudas existentes que habría entre los supuestos negocios que quería montar Edwin Arrieta en España con Daniel Sancho y que eran socios. Nos acordamos de aquella foto, una story en la que Edwin salía con los socios o sus socios en España diciendo que faltaba Daniel Sancho. Casualmente en algún momento aparecía Juan Gonzalo Ospina, que pertenece a una de las dinastías políticas más influyentes de Colombia, para defender a la familia Arrieta. Edwin quizás quería mudarse a España, esto es lo que dicen el entorno de Edwin.
No solo por temas personales, sino también para poder mover dinero entre Colombia y España, a lo mejor, según las fuentes de Joaquín Campos, ya fuera suyo o viendo este tipo de conexiones. Esto, junto a la presión que le metía a Daniel Sancho para formalizar esa pareja de hecho, hacía pensar que podía ver en Daniel una oportunidad para conseguir la residencia en España. Lo que le vendría bien tanto para establecerse como, si fuese el caso, para mover dinero sin levantar ni alguna sospecha. Daniel pudo sentirse manipulado en ese ámbito. A la policía se le acumulaban muchas irregularidades, lo sabemos en el caso, son bastante claras. Manipularon pruebas como el cuchillo con ADN que aparece en otra habitación. Alteraron documentos de las declaraciones de Daniel Sancho. El coronel Paisán ha admitido que en la primera declaración no confesó el asesinato premeditado, aunque el relato mediático diga que Daniel cambió de versión después de los interrogatorios. También le prometieron que lo enviarían rápido a España si cooperaba. Y es que, sinceramente, hay demasiadas irregularidades de la policía tailandesa, encabezada por el segundo, el señor Big Joke, que si atendemos a todas sus exclusivas o a todas sus entrevistas, es evidente que hay cosas muy raras y que obviamente ahora el coronel Paisán no quiere meterse en ese tipo de embolado en el que se había metido Big Joke y que parece que la policía tailandesa fue corriendo a buscar un cuchillo después de aquella rueda de prensa del señor Big Joke. Según Rodolfo, hay una clara contradicción entre lo ocurrido en el juicio y la sentencia. Mientras que en la percepción el juicio parecía más favorable a la defensa, la sentencia es de cadena perpetua, conmutada, porque en este caso era la pena de muerte, basándose únicamente en la investigación policial sin tener en cuenta las pruebas o argumentos de la defensa ni las conclusiones de los forenses. Y así estamos a día de hoy con el caso Daniel Sancho. Muchos temas que no sabemos, muchos presuntos o supuestamente, y así vamos a estar seguramente mucho tiempo más. Ahora es evidente que hay muchos artículos, las fuentes de Joaquín Campos, que hablan de ciertas personas que querían invertir con Edwin Arrieta en un restaurante en España. Obviamente aquí nos preguntamos qué pensaba o qué cosas le dijeron a Arrieta para todo esto, si llega a ser verdad de alguna manera, si querían a lo mejor aprovechar la fama de los Sancho y ellos sabían que era esta familia, si a lo mejor Edwin les había engañado. Evidentemente hay muchas posibilidades aquí, si esto fuera cierto, lo que se está diciendo en estos medios de comunicación. Lo de mover dinero fuera de Colombia, que es algo que se suele hacer, aunque sinceramente me parece que toda esta trama y todo esto que se está generando a raíz de Joaquín Campos y las fuentes que él dice que le acreditan, que hay ciertas operaciones turbias en este tipo de perfiles y que hay un trasfondo de movimientos de dineros no muy claros y que Edwin supuestamente estaba involucrado en todo esto y que por la contra Daniel Sancho estaba también involucrado de cierta manera, pues me parece sinceramente que muy poco se va a saber de esto y que Joaquín Campos debería tener bastante cuidado si realmente él cree en esto y cree que sería cierto. Pero bueno, esta es alguna de las opiniones de algunas personas que comentan, por supuesto, en nuestro chat de Telegram, en nuestros canales de YouTube, así que como siempre aquí abajo os dejo las redes sociales y por supuesto el Telegram, que a veces pues comentamos cosas interesantes, podemos llegar a decir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar hoy por aquí también programa juntos en el cual hablaba un poco de regalos a Daniel Sancho por parte de su abuela. Bueno, sinceramente da bastante pena escuchar este tipo de cosas, no tan solo por Daniel Sancho, sino por su familia, ¿no? Y lo que actualmente está pasando y lo que ha pasado, ¿no? Desde que se conoce esa sentencia, que se sabe que va a estar en esa cárcel tailandesa y ahora todo lo que se ha sabido después del programa de HBO Max. Vamos a verlo, qué nos cuentan por aquí en este programa y ahora lo comentamos todo. Con el programa que están haciendo, que es espectacular, como nos gusta a todos los madrileños. Bueno, vamos a seguir avanzando porque vamos a hablar del caso de Daniel Sancho,
porque Daniel, ahí en Tailandia, continúa adaptándose a esa cárcel de Suratani, en la que, recuerden, comparte celda con otros 14 presos. Y hoy hemos conocido que su abuela, Noela, ¿sí? que aunque de momento no ha podido visitarle en persona allí en prisión, pero sí le ha querido hacer llegar varios regalos a su nieto. Mira, María. Sí. Es verdad que le preguntaban a Carmen Balfagón si había habido algún tipo de llamada entre su abuela y Daniel. A ver, yo creo que sí. O sea, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea sobre esto, no tengo absolutamente ni idea. Pero espero que sí, espero que haya conseguido hablar con ella, ¿no? Y ya decía su padre bueno, ahora vamos a ver cómo es la comunicación, cómo es las llamadas, las videollamadas, etcétera. Supongo que en todo este mes la abuela habría conseguido hablar con él. No lo sé, pero supongo que sí. Es la mujer de su vida y la que trata de hacerle la vida un poco más fácil entre rejas, porque aunque no puede viajar hasta Tailandia para verlo por su avanzada edad, la abuela de Daniel Sancho le ha hecho llegar varios libros en inglés y en castellano. Y es que la lectura parece ser el mayor refugio del chef en la cárcel y también su fuente de aprendizaje para conocer el idioma que hablan la mayor parte. Oye, aún así Noela Aguirre tampoco es tan mayor, ¿no? Dice que tenía unos 70 años. Creo que sí, ¿no? No sé, no era tan mayor, ¿no? De los reclusos, clave para su adaptación. Además de la lectura, el hijo de Rodolfo Sancho también está dedicando gran parte de su tiempo a escribir un libro donde cuenta en primera persona su propia historia. True Crime es el título que ha elegido para esta obra, la cual ya estaría avanzada en unas 80 páginas. Sancho también ha... True Crime. O sea, pero ¿por qué saben eso? ¿Por qué los periodistas saben cuál va a ser el nombre del libro de Daniel Sancho? True Crime. Pero bueno... O sea, me parece un poco que... A ver, que hay cosas que no tienen mucho sentido. Es como, no, se va a llamar así. Se va a llamar True Crime. ¿Qué dice? ¿Qué dice Ducalle? Ha encontrado en la meditación y el Muay Thai, el popular boxeo tailandés, una manera de desconectar de la realidad tan dura que le rodea. Incluso ya tiene un amigo en el interior de la prisión, el único extranjero con el que comparte habitáculo, un austriaco con el que puede hablar en inglés. Oye, Carmen Balfagón ayer desmintió todo esto. Lo del libro ni se acordó, pero vamos, que como van a saber los periodistas qué nombre le va a poner al libro Daniel Sancho, ¿sabes lo que te quiere decir? Pero bueno, sí lo desmintió Carmen, ¿no? Toda esta parte de lo del amigo austriaco y todo esto, ¿no? Que ayer me lo decíais, no sé si por el chat o algo así, y yo dije... No, es que no es clickbait lo que estoy diciendo, o sea, lo ha dicho Carmen. Un respiro dentro de su nueva vida. Bueno, durante toda la etapa de Daniel Sancho en su adolescencia siempre eran sanadoras las llamadas de su abuela, también vivía con ella y ahora en este caso lo único que le queda para acogerse... Con ella vivió hasta que se marchó a Tailandia. Sí, pero ahora solo le quedan los regalitos que le hace, esos libros que le han hecho llegar. La abuela que siempre la ha cuidado y que de verdad ha sido como su madre, eso está claro. El tema de los libros tiene el porqué. ¿Por qué? Porque en la prisión de Suratani el inglés se habla un poquito, pero se habla algo. Por eso también han elegido esta prisión. Y entonces el perfeccionamiento del inglés es muy importante para Daniel. Entonces los libros en inglés van precisamente para que Daniel lea y sepa el inglés perfectamente. Eso es lo que trata la abuela con eso. Bueno, habla inglés con el austriaco, ¿no? Con el que comparte celda y poco más, porque allí ya de inglés... Bueno, pero en inglés un poquito no. En inglés Suratani tiene algunos presos internacionales. Y se habla un poquito. En la elección de esta prisión por eso digo que es con su precisamente compañero de porque algo celda, se hablaba de inglés. Porque, claro, evidentemente tú vas a una prisión de las duras y el inglés, little, ¿sabes? Entonces, que hay ahí es caña de eso, y eso es importante para él. Y lo que decíais, el tema de él en la prisión lo que hace fundamentalmente es meditación y efectivamente ejercicio, es lo que hace. Lo que tiene por entretenimiento, Ana, ¿no? Para que el tiempo se le pase un poquito más rápido. Sí. ¿Qué libros le ha podido mandar? Pues mira, a ella le quiere, le cuida, le ama. Qué barbaridad, ¿cómo se pasará el tiempo ahí, eh? ¿Cómo se pasará el tiempo una cárcel tailandesa, ¿no? Porque a veces esto te lo paras a pensar, ¿no? Cuando ves algún tipo de películas, la cárcel, etcétera, ya te da como esa sensación, ¿no? De cuando estás encerrado,
Y hay mucha gente que se agobia muy rápido, ¿no? Cuando está encerrado o que aguanta muy poco dentro de un sitio y tal. Claro, no me imagino esas personas también encerradas dentro de una cárcel, ¿no? Pero evidentemente si has hecho algo terrible, vamos, no te queda más remedio. Ama y le protege. Por tanto, cualquier cosa que además tenga un mensaje emocional o que vea que es pragmático, porque una abuela sabe cómo ayudarte de forma resolutiva. Ya. Es decir, lo que te hace falta ahora y que dé resultado ahora. También es cierto que se le criticó muchísimo por pedir unas espinilleras, ¿os acordáis? Unos tapones, unos guantes. de boxeo, Mira, sí. todo lo que tenga para hacer boxeo. Todo lo que tenga que ver con que estoy aprovechando que la cárcel, insisto, tiene un fin punitivo, es obvio, pero también de reinserción, Reinserción. de Yo creo que a tanto resocialización. guante de boxeo, tapones, etcétera, no ha llegado. Allí en la cárcel de Suratani. Pues se criticó mucho tienen y mucha me dureza pareció y de fatal la momento no- crítica. Quiero decir, cuanto más Claro, tengas fácil. tú ahí de reconstruir tu identidad, de Ana, pero reconstruirte a ti espérate un mismo. segundo. A ver, un momento. Sí, es que en verdad parece que los españoles tengamos más mentalidad tailandesa que los tailandeses ya. O sea, es alucinante. Este caso yo no sé si ha cambiado a la gente. Ya tienen mentalidad tailandesa. Es como... no queremos ni que se reinserte en la sociedad Daniel Sancho. Es que nos da igual. Es como está en Tailandia, que se pudra allí, que fallezca en esa cárcel, no sé qué. Es prácticamente como si tuviésemos una opinión o una mente tailandesa en vez de europea. ¿No? En vez de estar en España. O sea, los comentarios que se escuchan desde España sobre Daniel Sánchez, sobre este tipo de cosas, parecen incluso más tailandeses, sinceramente. O sea, es que es alucinante. Es como si hubiese cambiado la mentalidad de las personas solo por ser quien es, por ser Daniel Sancho. ¿Algún que- libro que le haya podido regalar? Y ahora contamos la última hora que Ay, yo tenemos. les Hemos apostado regalaría, por la Biblia, si esto, nosotros, en yo les redacción. regalaría si esto es su nombre. Si esto es un nombre. Sí. Lo apuntamos también nosotros. Si esto es un nombre. Y esa última hora, Educalle, que Pues acabamos de tenemos una conocer. última hora, conocemos todos quién es Nilson Domínguez, sobre Sí. todo tú, Teresa, ¿verdad? La Sí. presunta víctima Sí, también sí. de Unarrieta. Bien, pues acabamos de conocer que se está planteando, no, que lo está haciendo ya. Va a escribir un libro contando su Bien. versión de todo Bueno, esto es y que además Nilsson- va a hablar en un programa de televisión. Entonces no sé hasta qué punto esto le va a sentar bien a Rodolfo Sancho, ¿eh? ¿Pero quién Porque va a no sabemos hablar? qué puede decir. ¿Nilsson? Nilson Domínguez. Ah, pues yo no tenía ni idea, a mí no me ha comentado Te nada. acaban de de lanzar los compañeros de lecturas. Por cierto, ¿vas a continuar con la representación? Yo de momento no tengo momento ninguna no, representación hasta que no tenga un poder. No tienes- Claro. Entonces, claro, es muy complicado. Oye, pero Teresa, al final, ¿no se ha visto el directo o el vídeo de Laura Rodríguez? Que hablábamos mucho de ello y tal. Y luego vimos las declaraciones de Teresa que me parecían, para mi punto de vista, bastante surrealistas. La verdad, como que se quería meter ahí justo al final y tal. Y yo flipé bastante con el directo que hizo con Laura. Algunos clips que me habéis mandado y estaba pero alucinando con las palabras de la señora Teresa. Luego también, fíjate que ahora hay como una polémica grande